La aparición de la raza humana se encuentra llena de misterios e incertidumbre. Hasta la fecha no damos con la respuesta de dónde es que venimos concretamente. La ciencia, la religión y otros registros históricos no apuntan a una respuesta definitiva. Mientras más profundo escarbamos para encontrar la verdad, más extraño se pone. Desde la mitología antigua hasta la actualidad, vamos a repasar las profundidades de este iceberg y los mitos que esconde el origen de la humanidad. Antes de continuar, no te olvides de seguirnos y apoyar este canal para seguir subiendo videos como este. Dale a suscribirse y clica la campanita para enterarte de las novedades y actualizaciones de este canal. Tu like es de mucha importancia para nosotros. ¿Y si te digo que este es el iceberg que envuelve al origen de la humanidad? Nivel 1. El eslabón perdido de la evolución humana. Seguramente habrás escuchado que nuestro pariente más cercano en el árbol de la evolución es el mono, siendo la resultante de millones de años de evolución y que compartimos cerca del 99% del ADN en común. Desde hace muchos años he estado buscando al ancestro que conecta definitivamente al hombre con el mono. Desde la publicación del libro El origen de las especies, escrito por el científico Charles Darwin en 1859, se escribe y detalla de los diferentes organismos que habitan este mundo, su ramificación entre especies y detalla la teoría de la evolución por selección natural. A partir de este libro escrito por Darwin nace una pregunta muy complicada. ¿Cuándo pasamos de esto a esto? El primer registro arqueológico encontrado que indica una conexión aparente con su antepasado el mono sucede en el año 1981, descubierto por Eugene Du Bois, quien encontró rastros arqueológicos de lo que hoy se conocería como el Homo erectus. En un principio se creía que este era el tal mencionado eslabón perdido que buscábamos, pero años más tarde se descubrirían restos más antiguos, como el Australopithecus africanus y el Australopithecus afarensis. Este último son dos fósiles muy famosos con los nombres de Lucy y Ardi, encontrados en Etiopía en 1974, con una antigüedad de 3.700 millones de años. Aunque son los restos arqueológicos más antiguos encontrados hasta la actualidad, no se puede catalogar como el eslabón que une al hombre con el mono, ya que sigue entrando en la categoría de homínido, lo que lo define como hombre dadas sus características y rama de la especie. Y es que, por más que hemos buscado a nuestro ancestro, no hemos encontrado la conexión entre una especie y otra. Aunque existen similitudes, todo apunta a que quizás no evolucionamos del mono como se piensa, sino más bien que compartimos un ancestro en común que no tiene nada que ver con esta especie actualmente. Este misterio nos ha llevado en múltiples direcciones y a diferentes callejones sin salida, debido a que, según la teoría de Darwin, deberíamos de tener un ancestro en común como las demás especies. Se han encontrado muchas evidencias de otros especímenes como ballenas, tigres, aves, que se relacionan de manera perfecta dentro del árbol de la evolución, pero extrañamente nosotros no hemos dado con nuestro equivalente, y esto no es nada bueno. Y es que nosotros seríamos la única especie en este mundo que no respeta esta teoría evolutiva, y eso nos lleva a hipótesis más aterradoras sobre nuestra existencia, como que tal vez somos los remanentes de una raza más antigua de este planeta, que se extinguió hace millones de años, y debido al tiempo transcurrido no queda evidencias o rastros de ella. Otra teoría que tienen los conspiranólogos es que quizás la raza humana no es originaria de este planeta, sino que llegaron aquí en la antigüedad y poblaron la Tierra hace millones de años. Debido a la poca cantidad de viajeros que se establecieron, sería casi imposible encontrar evidencia de ellos, siendo nosotros sus descendientes directos, por lo que no tendríamos relación directa con el mono. Por último, la teoría sobre la intervención divina en nuestra creación. Esto significaría que un ser omnipotente, como lo indica la religión, fue el responsable de nuestra creación y nos creó a su imagen y semejanza como lo indica la Biblia. Estas son teorías muy escalofriantes y solo nos queda seguir buscando hasta dar con alguna evidencia más concreta sobre nuestro origen en el árbol de la vida. Dime tú qué piensas, déjame tus comentarios aquí abajo. Número 2. Procedencia geográfica. En este nivel se encuentra otra gran incógnita que enrolla la existencia de la humanidad. Mucho se ha hablado y estudiado sobre el origen de esta, de dónde viene, en qué parte del mundo apareció por primera vez, cómo fue que de aparecer en cierto punto geográfico del planeta lograra esparcirse al resto del mundo y abarcar cada espacio de este sin importar las condiciones climáticas ni su separación oceánica entre masas terrestres. Según estudios recientes de ADN realizados por el Instituto Garvan de Investigaciones Médicas de Sydney, indica que el hombre moderno procede de una sola población al sur de África, cerca de las regiones de Zimbabue y Botsuana. Aunque la datación de este estudio clasifica al antepasado del hombre moderno aquí hace cerca de 200.000 años, y se cree que este es el origen de toda la humanidad, los científicos se siguen peleando por la conclusión de sus estudios, ya que otra evidencia apunta a que el origen del hombre se inicia en África Oriental. Incluso recientemente se han encontrado restos de homínidos relacionados al hombre en el actual Marruecos,
que datan de hace 300.000 años. Diferentes factores hacen muy difícil el poder encontrar alguna evidencia certera del origen del hombre. Uno de ellos es el constante cambio climático a través de los años. Áreas que antes eran zonas de estepas verdes ahora son desiertos en donde no prospera alguna vida. Donde antes no corría ni un delgado arroyo, hoy están cubiertas de enormes lagos con zonas boscosas. Sin mencionar la era de hielo por la que atravesó el planeta, donde las temperaturas disminuyeron considerablemente. Este periodo de congelación duró 100.000 años y provocó que todos los ecosistemas cambiaran completamente. Otros acontecimientos que influyen en el poder encontrar evidencias son los movimientos naturales del planeta: terremotos, tsunamis, inundaciones, erupciones volcánicas. Todos estos sucesos provocan que de manera natural la evidencia sea enterrada más profundamente, haciéndonos con cada año que transcurre más incapaces de dar con algún resto completo de algún espécimen. Al año se registran aproximadamente 15.000 terremotos que cambian la geografía del planeta, sin mencionar la cantidad de desastres naturales que ocurren en el actual cambio climático. Mientras más pasa el tiempo, más perdemos la posibilidad de encontrar restos arqueológicos que nos digan de dónde venimos. En algunos siglos perderemos completamente la posibilidad de encontrar nuestro origen, y el tiempo solo creará más hipótesis que quizás no lleguen a algún resultado fiable, dando así fin a nuestra posibilidad de encontrar la verdad sobre nosotros. No olvides comentar de dónde crees que apareció por primera vez el hombre. Número 3. La primera sociedad formada por la humanidad. La historia de la civilización humana comprende apenas unos miles de años. En este corto periodo de tiempo han desaparecido incontables civilizaciones sin explicación alguna, ya sea por migraciones, cambios climáticos o epidemias. Lo único que apenas queda son algunos registros tallados en piedra que solo nos permiten interpretar un poco de cómo vivían estas culturas en su época. Como hoy en día, trataban de escribir sobre su vida diaria, documentaron temas como creencias religiosas, tecnología, forma de gobierno y las relaciones entre ellos. Para encontrar los restos arqueológicos de estas culturas perdidas, hay que escarbar toneladas de tierra, ensamblar los restos del rompecabezas que nos dejaron para traducirlos a nuestra lengua actual. Aún con todos los descubrimientos del pasado que hemos hecho hoy en día, nos preguntamos: ¿cuál fue la primera civilización fundada por el hombre? ¿Dónde está? ¿Y qué fue de ella? La civilización más antigua de la que se tiene registro está ubicada en la antigua Mesopotamia. Con 12.000 años de antigüedad, la civilización sumeria se ubicó entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que actualmente conocemos como Irak. Aquí se levantaron los cimientos de una cultura llena de mitos y leyendas fantásticas. Los sumerios eran tan avanzados que se cree que aquí se iniciaron muchos de los mayores avances tecnológicos del mundo antiguo: la agricultura, la astronomía, la metalurgia y la primera escritura. También desarrollaron un sistema matemático hexadecimal que les permitió crear un sistema numérico de 60, que ayudó a crear un calendario con 4 estaciones tal como hoy en día. Esta civilización dio inicio a la era neolítica, de donde se cree que surgieron posteriormente las demás civilizaciones alrededor del mundo, como la civilización del Valle de Indo y la egipcia. Todos estos increíbles avances realizados por los sumerios fueron el hito de la era neolítica. Les permitió asentarse y crecer como cultura, convirtiéndole en la madre de las demás culturas y naciones que nacerían a partir de aquí. Pero, con toda esta información, surge una pregunta inquietante: ¿cómo es que esta civilización adquirió todos esos conocimientos a la vez? ¿Cómo es que pasaron de ser un grupo de recolectores que vivían de la naturaleza cambiando constantemente de asentamientos para convertirse en una civilización establecida con tantos avances y desarrollo cultural? Es como si dijéramos que después del descubrimiento de la rueda se realizó el primer viaje espacial. No suena lógico que en tan corto periodo de tiempo se desarrolle tanto una civilización de esta manera. Esto nos hace pensar que quizás aún nos falta por descubrir alguna civilización anterior a esta, que fue la que desarrolló y compartió todos estos saberes con los antiguos sumerios. Una civilización que quizás desapareció por culpa de un gran cataclismo global, y se asentaron los remanentes de esta para formar una nueva cuna de la humanidad. Quizás fueron ellos los que construyeron los gigantescos monolitos que tenemos hoy en día, las imponentes pirámides que se encuentran en todo el mundo, y los majestuosos templos religiosos que siguen tan perfectamente los movimientos estelares y sus equinoccios. Según algunas teorías, es posible que civilizaciones muy antiguas, anteriores a los sumerios, los mayas, los olmecas e incluso los egipcios, hubieran desaparecido debido a una catástrofe de nivel global. Estas civilizaciones fueron quizás utopías con increíbles avances tecnológicos y sistemas de gobierno tan avanzados que los llevaron a un nivel tan próspero que es posible que se encontraran más avanzados que nosotros actualmente. Para que no podamos encontrar evidencias de estas antiguas culturas extintas, debe significar que sus restos están enterrados muy profundamente.
tanto que nos es imposible aún llegar a ellas, o son tan antiguas que se han degradado completamente las evidencias. Sin duda, este es un misterio que nos deja un vacío en el pecho, y solo nos queda esperar a que las futuras expediciones arqueológicas y descubrimientos de la actualidad nos revelen más de nuestro origen. Recordemos que lo que somos hoy en día se debe en gran parte a los avances de estas culturas y su expansión al resto del mundo. Nuestra obligación es intentar comprender al menos nuestro origen. Déjame tus comentarios y dime qué piensas de este tema. Número 4. ¿Cuál fue la primera religión que apareció en la historia de la humanidad? Actualmente existen cerca de 4.500 religiones en el mundo, esto sin incluir las que han desaparecido con el pasar de los milenios desde que la humanidad apareció. No se sabe con exactitud cuántas, solo los nuevos descubrimientos arqueológicos y los hallazgos de la comunidad científica nos permiten revelar un poco más de nuestros antepasados y sus orígenes. Es aquí donde en este nivel encontramos una pregunta que es tan vieja como la primera huella dejada por el primer hombre en este mundo. ¿Cuál es la primera religión que surgió? Definimos la religión como la práctica de rituales y costumbres hacia una fuerza mayor, para dar significado a los fenómenos naturales, la moral, la creación del universo y los aspectos que suceden después de la muerte. En muchas partes del planeta se han encontrado diferentes restos arqueológicos dedicados a deidades a quien se les rendía tributo. Uno de los registros arqueológicos más antiguos son las llamadas estatuillas de Venus del Paleolítico, datadas en hace 250.000 años, las cuales eran estatuillas de barro o arcilla con formas antropomorfas de aspecto femenino. Se cree que tenían como fin servir de amuletos para traer la buena fortuna en la casa, la fertilidad y la protección. No se sabe con exactitud a qué tipo de deidad pertenecían ni su nombre, pero se cree que eran veneradas como una deidad superior o una madre universal. En otras regiones del planeta con fechas de antigüedad muy similares se encontraron restos de cráneos decorados, máscaras funerarias y estatuas antropomorfas, que quizás servían para rendir culto a los muertos o para expresar su respeto a los fenómenos naturales que no podían comprender. Uno de los descubrimientos arqueológicos más famosos y antiguos se encuentra en Turquía, a 15 kilómetros de la ciudad de Sanliurfa. Este es el templo religioso más antiguo encontrado hasta el momento y lleva por nombre Göbekli Tepe, que significa colina punzada. Se estima que tiene una antigüedad de 9.600 años, convirtiéndolo en uno de los santuarios más antiguos encontrados por el hombre que es dedicado a prácticas religiosas. Desde que iniciaron las excavaciones en 1994, dirigidas por el arqueólogo Klaus Schmidt, podemos encontrar pilares de roca en forma de T, de aspecto antropomorfo, con relieves en forma de animales y pictogramas abstractos. Son monolitos que pueden llegar a tener una altura de 5 y 7 metros y un peso de hasta 20 toneladas. No se sabe con exactitud cómo es que los hombres de esa época lograron levantar esta estructura, ni cómo es que la sociedad que la construyó fue pagada o alimentada para construirla. Göbekli Tepe está rodeada por más asentamientos arqueológicos que se encontraron posteriormente. Se cree que aquí se fundó una ciudad alrededor del templo, donde practicaban sus ceremonias de entierro a cielo expuesto. El arqueólogo Klaus Schmidt, actual director de la excavación, comparte su creencia de que el templo fue lo primero que se construyó en la región y posteriormente los asentamientos de esta civilización, por lo que podría ser mucho más antigua de lo que se cree. No se puede asegurar completamente, ya que es imposible hacer una prueba de carbono 14 a la roca. Se cree que Göbekli Tepe podría ser mucho más antigua de lo que se piensa, por lo menos de 12.000 a 30.000 años de antigüedad, un hecho demasiado increíble que nos deja con más incógnitas que respuestas. Es un hecho que existe evidencia antigua de religión en la prehistoria, pero ¿cuándo comenzó el hombre a creer en deidades y por qué motivo? Aún no lo sabemos con exactitud y no es posible pensar en cuánto tiempo nos tomará averiguarlo, o si de la humanidad alcanzará a realizar el descubrimiento sobre esto. Lo que sí sabemos es que desde la aparición del hombre, este ha sentido siempre la necesidad de encontrar significado en su existencia y se lo atribuye a una fuerza superior, una que no es capaz de comprender, pero que trata de representar a conforme su capacidad le permite. Nivel 5. En la Tierra existen incontables especies, cada una con características únicas que han ido acompañando al hombre en el curso de la historia del planeta. Han compartido millones de años de evolución conjunta y se han adaptado a los diferentes cambios climáticos terrestres. El cerebro humano ha sido capaz de pasar de ser de uno de los más pequeños en el reino animal a uno de los más grandes en tan solo 2 millones de años. A pesar de cómo se escucha, esto no es más que una pequeña cantidad de tiempo. Aún así, esto le ha permitido desarrollarse a tal manera que se convirtió en el depredador supremo del árbol de la vida. Y esto no se debe a que tenga dientes grandes como otros animales que le permitan desgarrar la carne más fácilmente, o la capacidad de nadar más rápido como los peces, sumergirse a mayor profundidad o correr más rápido que un animal en 4 patas.
sino que se debe a su rápido desarrollo evolutivo y su capacidad de resolver problemas en su día a día. Esto le permitió desarrollar herramientas para sobrevivir y adaptarse a su medio ambiente más rápido que otros depredadores. Es un misterio cómo funciona el cerebro en su totalidad. Hoy en día se tiene un amplio conocimiento sobre la composición cerebral y su anatomía, pero no basta para entender completamente cómo es que funciona. Entendemos que nuestro acelerado avance no se debe al tamaño y volumen de este, puesto que existen otras especies con un cerebro de tamaño y volumen superior al nuestro, y estas especies no se acercan siquiera al nivel de inteligencia del ser humano. Y esto no es por una creencia de superioridad entre especies. Entendemos que existen diferentes tipos de inteligencia y capacidades, incluso entre estas. Nosotros como humanos tenemos nuestros propios límites. Lo que está fuera de lugar es el rápido crecimiento de nuestra especie, y aquí es de donde sale esta pregunta que ocupa este nivel en el iceberg. ¿Cómo es que llevamos millones de años compartiendo el planeta y coexistiendo entre especies, y somos la única que evolucionó de una manera tan rápida? Incluso hay especies que son tan antiguas como los dinosaurios. Siguen aquí iguales como hace millones de años. Han sobrevivido a no una, sino 5 extinciones masivas conjuntamente, de las cuales solo sobrevivieron aquellos seres mejores adaptados al apocalipsis de su era, para después salir y volver a poblar la Tierra. Entonces, ¿por qué no hay otras especies en el planeta aparte de nosotros que demuestren una evolución similar intelectualmente? Pareciera como si nos hubiéramos salido de la gráfica evolutiva así nada más. Explicaremos esto con un ejemplo para que lo puedan entender mejor, y así saquen sus propias conclusiones. Hace millones de años, lo que hoy conocemos como las ballenas azules, los seres más grandes del planeta, tenían un único ancestro, que era un cuadrúpedo no más grande que un perro. Caminaba sobre la tierra y tenía pezuñas, poseía un aspecto mamífero más parecido a un roedor o un ciervo. A esta especie mamífera le tomó cerca de 10 millones de años el hacer la transición de una vida completamente terrestre a una anfibia, ya que aún mantenía muchos rasgos de mamíferos terrestres, se la pasaba tanto en tierra como en mar. No fue hasta 35 millones de años después que pasó a ser una especie totalmente acuática. Aún así se encontraba muy lejos de parecerse a lo que conocemos como la gran ballena azul. Un total de 50 millones de años el proceso evolutivo que le tomó a este mamífero al convertirse en lo que es hoy en día. En comparación con nuestro ancestro en común, lo más antiguo que hemos podido relacionar a un espécimen del Homo erectus es de 2 a 7 millones de años de antigüedad aproximadamente. En este punto de la historia aún nos encontrábamos prácticamente arriba de los árboles. Poco tiempo después aparecería el Homo habilis. Según los registros históricos más recientes, el Homo habilis apareció hace 1,5 millones de años atrás. Aquí comenzaron a usar piedras y huesos como herramientas de uso diario. Fue hasta hace 120.000 años que el Homo sapiens apareció por primera vez. Aquí descubriría el fuego, las herramientas, la rueda, la agricultura, todo lo que hemos conseguido hasta la actualidad y poder enviar satélites a explorar el universo. ¿Cómo es que el ser humano fue capaz de evolucionar más rápido y pasar en 2 millones de años de estar comiendo en la cima de los árboles a construir cohetes espaciales y hacer viajes a la luna? ¿Esto no te parece un poco raro? Que somos la única especie que nos desarrollamos de manera tan rápida en comparación con las demás que habitan este mundo. Es como si tuviéramos cierto privilegio ante las demás, como si estuviéramos configurados evolutivamente para tener una predisposición sobre las demás criaturas vivas de este planeta. Los científicos que estudian este campo de la ciencia creen que se debe a varios factores el que tengamos esta preferencia evolutiva, tales como las capacidades adaptativas al medio ambiente, la alimentación omnívora que facilita el comer casi cualquier cosa y obtener energía de ella, el desarrollo del lenguaje complejo y el uso de la memoria a corto plazo para poder aprender de la experiencia y compartirla a nuestra descendencia. Estos son solo algunos factores que los científicos adjudican al rápido crecimiento evolutivo de la especie humana. Por otro lado, los conspiranólogos creen que esto se debe a que el hombre no evolucionó de manera natural siguiendo el mismo camino de las demás especies, sino más bien que fueron creados así. Posiblemente existió algún tipo de intervención inteligente que aceleró este proceso evolutivo, y no somos parte de la vida de este planeta, sino más bien algo ajeno o fabricado con algún propósito. Esta podría ser la única explicación coherente a nuestro rápido desarrollo. Nivel 6. Conocimiento ancestral. Estamos entrando a uno de los últimos 3 niveles de este iceberg de la aparición de la humanidad. Y en este nivel se encuentra uno de los más oscuros misterios desde que apareció el hombre. Hablamos del conocimiento que tenían en cierta parte de la historia y se perdió tras una catástrofe mundial. En diferentes partes del mundo encontramos escritos sobre una historia que se sigue repitiendo generación con generación.
Una historia sobre una calamidad que abarcó al mundo entero y borró a la humanidad del planeta. El diluvio universal, aquella historia donde se borró a todo el pecado de la tierra como lo indica la Biblia, y solo sobrevivió un puñado de humanos que iniciaron de cero el nuevo mundo. Fue Dios o los dioses de la época, de acuerdo a la cultura donde se escuche, quienes ordenaron que la tierra debía reiniciarse para purgarla del pecado que había desbordado en ella. Todos hemos escuchado sobre la historia de Noé, de cómo construyó un arca a petición de Dios para salvar a su familia y los seres vivos de este mundo, escapando del diluvio y la ira de Dios. No profundizaremos mucho en este tema ya que lo dejaremos para otro video, por lo que aquí viene lo importante de este nivel. Y es que cuando Dios decía que iniciaría la tierra y la humanidad de cero, relativamente estaba diciendo que borraría todo lo relacionado con las anteriores civilizaciones, no dejaría rastro ni ápice de ellas en el siguiente comenzar. Y en un decir más simplificado, todo lo que la humanidad había construido, escrito o alguna vez hecho, habría sido borrado completamente. Todo el conocimiento que se había adquirido hasta ese entonces se perdería para siempre junto con los que lo habían logrado. De ser cierto esto, en la historia de la humanidad existe un hueco del que no podemos siquiera imaginar todo lo que desconocemos de la historia y esas civilizaciones. Hoy en día estudiamos sobre los monumentos antiguos y ciudades abandonadas que están esparcidos por el mundo. En casi todos ellos, las culturas remanentes o los pueblos de las cercanías guardan en sus historias y mitologías relatos sobre civilizaciones que fueron prósperas y ricas en conocimientos y tecnología. Estas se perdieron con el tiempo o desaparecieron sin dejar rastro. Ciudades y monumentos abandonados como las pirámides de Egipto, Stonehenge, Tenochtitlán, Machu Picchu, Angkor Wat, que se creen pertenecían a civilizaciones antidiluvianas. Los científicos e historiadores siguen sin comprender qué pasó con esas culturas, cómo fue que lograron construir tan increíbles edificaciones con la tecnología de la época, siendo que ni siquiera habían llegado a la edad de cobre. Y la pregunta que nos invade hoy en día es, ¿qué tan antiguas son realmente las construcciones monolíticas esparcidas por el mundo? Al no poder datarlas correctamente, solo podemos asumir su edad por los restos encontrados en las cercanías de ellas y que nos permiten establecer algún rango de tiempo de su construcción. Con tan pocas evidencias encontradas por los científicos, no se logran poner de acuerdo sobre su datación. Y esto en gran parte porque los hechos apuntan a que las construcciones pudieron haber sido construidas mucho más tiempo atrás de lo que pensamos, ya que solo podemos especular y tratar de interpretar lo que nos indican las evidencias e historias de las culturas actuales. No podemos descartar que esto no sea verdad. Nuestros antepasados se esforzaron mucho para mantener las historias vivas y para que pudieran cumplir algún propósito en específico, quizás como una advertencia para las civilizaciones futuras o un testamento de ellos diciéndonos que existieron. Solo podemos imaginar aquellas utopías en su época rebosantes de vida y conocimiento y esperar que el tiempo nos diga más de ellos conforme más escarbemos en nuestro pasado. Una historia muy famosa que documenta lo hablado aquí data de la época de la conquista de la ciudad de Tenochtitlán en México. Se trata de una de las cartas que mandó Hernán Cortés al emperador Carlos V y en ella relata su expedición y travesía en tierras aztecas. Habla sobre los increíbles hallazgos que se descubrieron durante su viaje. En una de estas cartas relata su encuentro con Moctezuma y su llegada a la ciudad de Tenochtitlán. En la carta Cortés le pregunta a Moctezuma sobre la ciudad y su construcción, haciendo específica referencia a las estructuras piramidales situadas al centro de la ciudad. Con la ayuda del traductor que llevaba Cortés, traduce la respuesta de Moctezuma en lo siguiente. Él relata que ellos no serían los que construyeron las pirámides. Ellas fueron construidas por la gente de antes, haciendo referencia en su idioma a mucho tiempo atrás, y que ellos solo se situaron a su alrededor y construyeron la ciudad en torno a ellas. Es muy probable que Moctezuma se refiriera a civilizaciones muy antiguas que estuvieron ahí mucho antes de que ellos llegaran. Fueron ellos los que construyeron las pirámides con el conocimiento y tecnología que se perdió. Una civilización antidiluviana que desapareció como otras más alrededor del mundo y con ello todo su conocimiento. Dime tú qué piensas. ¿Crees que existieron civilizaciones antidiluvianas con tecnología más avanzada que la nuestra? No olvides suscribirte y dejarme tus comentarios. Dale click a la campanita para que vayas al corriente con los videos que subimos. Número 7. Astronomía en la antigüedad. Hoy en día nuestra tecnología nos ha permitido alcanzar esferas inimaginables. Los límites se han reducido y nos han permitido avanzar más hacia un futuro lleno de facilidades para la humanidad. La tecnología nos ha permitido curar enfermedades, hacer computadoras, construir edificaciones increíbles. Pero lo más importante, nos ha permitido salir del planeta y comenzar con la exploración de otros mundos fuera del nuestro.
Somos capaces de construir vehículos que pueden salir de la atmósfera de la Tierra y viajar por el espacio exterior. Aunque nos encontramos limitados y no podemos llegar muy lejos físicamente, contamos con herramientas que nos permiten observar los astros en el firmamento. Usando telescopios muy potentes podemos observar a grandes distancias y realizar cálculos matemáticos que nos permiten interpretar y definir los movimientos de los astros. De esta forma podemos conocer más de lo que existe fuera de nuestro mundo. Pero existe un hecho que opaca nuestra tecnología actual. Las civilizaciones antiguas tenían conocimientos astronómicos tan avanzados que incluso podrían opacar a los nuestros actualmente. En todas partes del mundo podemos encontrar registros astronómicos que deberían de ser imposibles de tener para estas culturas, dado que incluso hoy en día con las tecnologías más avanzadas solo son observables mediante nuestras herramientas. Tal es el caso de los movimientos de nuestro astro rey. Los mayas, los egipcios, los incas y demás culturas tenían conocimiento de sus movimientos y ciclos solares, a tal grado que construyeron sus estructuras en torno a sus movimientos. Las pirámides de Giza, Egipto, están alineadas de tal forma que coinciden completamente con las estrellas de la constelación de Orión, más específicamente al cinturón de Orión. Por otro lado, los sumerios tenían conocimiento de cómo se conformaba el sistema solar. En sus registros destacaron 8 planetas además del Sol, donde el Sol estaba en el centro y los planetas giraban a su entorno. Nos preguntamos cómo es que ellos tenían conocimiento de estos planetas, de sus órbitas y movimientos, cuando muchos de ellos no son capaces de verse sin telescopio. Y a esto hay que agregarle que no deberían de conocer esta herramienta de observación, ya que fue inventada en el año 1600 por Galileo Galilei. Estas culturas tenían una comprensión más profunda y exacta del universo que la que tenemos nosotros actualmente, y esto deja a los científicos desconcertados, ya que no tienen información sobre cómo es que obtuvieron este conocimiento. No hay registros, no hay restos de artefactos que ayuden con este propósito ni evidencia que ayude a explicarlo. En 1610 el astrónomo francés Nicolas Claude observó por primera vez la nebulosa de Orión, aunque en ese momento la describió como un cometa debido a su primitivo telescopio. Ya se tenía la primera observación de esta en la historia. En 1880 se publica la primera astrofotografía de la nebulosa de Orión por el astrónomo Henry Draper. Fue hasta 1993 que el telescopio espacial Hubble apuntaría su lente al cinturón de Orión y pudo capturar lo que es un cúmulo de estrellas con un estimado de 3000 órbitas. Fue por fin en el 2006 que descubrirían que la estrella que vemos en el cielo e identificamos como Orión en realidad es un sistema binario de 2 estrellas que compone este. Ahora que aparece el enigma en este nivel del iceberg. ¿Cómo es que fueron capaces de saber los mayas que el cinturón de Orión se componía por un sistema binario? En sus cuentos populares, a una parte del cielo en específico la llamaron Xibalba. Los mayas habían notado que esta parte del cielo no se parecía a las demás, y de algún modo sabían que estaba compuesto por 2 estrellas, ya que el nombre de Xibalba es asociado a 2 deidades gemelas del inframundo, la enfermedad y la muerte, que se explica en el libro del Popol Vuh. ¿Será esto una coincidencia? En el antiguo continente, los egipcios desarrollaron herramientas para medir los movimientos de las estrellas, como el reloj del sol y el reloj del agua. Con ellos pudieron distinguir y nombrar 43 constelaciones, que dividieron el cielo en 36 decanos, cada decano de 40 minutos, dando un total de 24 horas modernas. También lograron desarrollar un calendario el cual estaba totalmente sincronizado con los solsticios de invierno y verano. Con esta información, los egipcios también desarrollaron un calendario solar, con el que podían predecir las mismas condiciones de salida de las demás estrellas en el cielo, el cual tenía un ciclo de 1461 años solares. A este año solar lo llamaron el Gran Ciclo de Sothkis. Es asombroso cómo estas culturas lograron obtener estos conocimientos por sí mismos, sin contar con la tecnología que les ayudara con sus observaciones. Más impresionante aún que fueran tan precisos en sus cálculos que incluso los calendarios podían predecir movimientos estelares muy avanzados en el futuro. Pero ciertamente algo no cuadra del todo. No podemos explicar cómo es que fueron capaces de saber o tener conocimiento de estas cosas que no se pueden ver sin un telescopio, como lo es con el caso de Neptuno, o de otros planetas que no es posible observarlos a simple vista. Sin duda, no hay explicación para esto. O quizás era posible que alguien o alguna civilización en este mundo tuviera la tecnología en esa época para verlos. Si existió alguna civilización tan avanzada que tenía herramientas como las de hoy en día, ¿qué fue de ella? Es otro misterio que sin duda acompañará a la humanidad durante mucho tiempo más, y deberemos ser pacientes hasta que demos con alguna respuesta lógica a esta pregunta. ¿Qué será lo que nos esconde en estas antiguas civilizaciones? ¿Y qué otras sorpresas nos prepararon para descubrir en el futuro? No nos queda más que esperar a que el tiempo nos lo revele.
Número 8. La muerte. Todos los humanos del planeta entendemos lo que significa la muerte. Comprendemos que es el final del camino para cada persona, animal u organismo vivo. Es el final de las experiencias, recuerdos de buenos y malos momentos adquiridos durante años. Es un evento que no podemos predecir cuándo sucederá, pero estamos sujetos a ella irremediablemente desde que nacemos. En este nivel hablaremos de lo que es el más grande misterio para los humanos, uno que acompaña a cada uno de nosotros día a día, y uno que ha experimentado cada persona en la historia desde que apareció el primer hombre. No sabemos cuándo fue que el hombre comenzó por primera vez a enterrar a sus muertos, pero se cree que el hombre civilizado apareció cuando lo empezó a hacer. Alrededor del mundo, cada cultura de todo el planeta veneraban la muerte, y era adjudicada a alguna deidad en específico que tenía control sobre ella. Dependiendo de la cultura, se realizaban estrictos procedimientos fúnebres para concluir el ciclo del fallecido y éste pudiera dar el siguiente paso en el más allá. No importaba si eran esclavos o personas de estatus y poder, todos culminaban en este punto al final del día. Lo mismo pasa hoy en nuestra sociedad moderna y estamos sujetos a procedimientos para llevar a cabo esta parte de la vida. Lo que nos trae a este nivel son dos preguntas que se encuentran muy arraigadas en nuestro interior y que siguen sin poder contestarse 2 millones de años después de que el primer hombre apareciera. ¿Por qué somos los únicos seres que somos conscientes de que moriremos? ¿Y qué le sucede a nuestra conciencia o ser después de la muerte? Hasta el día de hoy no contamos con evidencia concreta de que existe algún tipo de conciencia viva después de la muerte. Nuestros antepasados adjudicaban a deidades superiores el control de este proceso y nos ayudaba a dar una explicación inefable de este suceso. El budismo actual cree que la muerte es un ciclo que constantemente se repite, que mientras un ciclo de vida acaba, otro nuevo inicia, y esto sucede con todas las criaturas del mundo. Los cristianos actualmente creen que existe un más allá donde todas las almas de los buenos y justos irán y vivirán sus vidas eternas sin dolor ni sufrimiento, aunque también tienen un lugar para los malvados e injustos, con un baño de fuego eterno que torturará su esencia hasta el fin de los tiempos para siempre. Los taoístas creen que la vida es energía, y que ésta debe de regresar a la fuente de donde provino, donde se mezclará con las demás energías liberadas que una vez vivieron. Este lugar se encuentra en la tierra, y creen que el que alcanza el Tao en vida será inmortal aunque su cuerpo muera. Para los mayas no existía como tal un concepto de muerte. Ellos creían que el alma o ser pasaba de un mundo a otro. La vida seguía dentro de la muerte y la muerte formaba parte de la vida. Casi todas las culturas del mundo tienen su explicación de la muerte e incluso los agnostas hoy en día tienen su propia creencia sobre ella. Todos los seres humanos parecemos obligados a darle algún significado a la muerte. No podemos comprenderla ni saber qué pasa después de ella, y ningún otro ser en el planeta parece tener conciencia de este proceso de la vida. Solo el ser humano parece preguntarse qué pasará con su conciencia después de que muera. Si todo su ser se perderá para siempre o encontrará un nuevo inicio que sea en una nueva vida reencarnando o en el más allá viviendo eternamente. Incluso hoy en la actualidad con nuestra tecnología y ciencia no tenemos alguna forma de saber qué hay más allá. Solo tenemos los mitos y leyendas de cada cultura. Nuestra tecnología no nos permite aún saber qué sucede con la conciencia después de la muerte. Este es el más grande misterio de la humanidad. Aún no aparece alguien que haya regresado de la muerte y pueda hablarnos de lo que hay más allá. Contamos con los escritos dejados por nuestros ancestros y las prácticas religiosas de hoy en día prometen una vida después de la muerte o al menos algo similar a ella. Pero sigue entre la niebla esta verdad y solo podemos especular de lo desconocido. Mientras más averiguamos, nuevas preguntas surgen con el tiempo sobre nuestro origen, propósito y fin. Es como si estuviéramos destinados a perseguir lo desconocido, para poder darle significado a nuestra corta vida, ya sea por obra divina o disposición genética. Somos de alguna forma diferentes a las demás vidas que comparten este mundo con nosotros, y quizás esa sea la razón de que nos sintamos solos y busquemos desesperadamente respuestas a nuestras preguntas. Y hasta aquí el video, amigos. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para enterarse de las actualizaciones del canal. Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente historia. A propósito, te dejo aquí abajo otros videos que te llamarán la atención. No olvides apoyar a la página dando me gusta y compartiéndolo con tus conocidos. Nos animas a seguir subiendo más material. Nos vemos en el siguiente video.